Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia realmente conmovedora, una que promete tocarles el corazón y hacerlos reflexionar. El título lo dice todo: Kerem revela a la mujer que cambió su vida. Prepárense para un viaje emocional, porque lo que Kerem va a compartir hoy no es algo que se cuente a la ligera. Es la historia de cómo una persona, una única persona, puede tener el poder de transformar radicalmente el rumbo de nuestra existencia, de darnos una nueva perspectiva, de sacarnos de la oscuridad para llevarnos a la luz. Estoy seguro de que muchos de ustedes se sentirán identificados con la idea de que hay alguien especial en sus vidas que ha tenido un impacto similar. Y si aún no han encontrado a esa persona, o si quieren entender mejor cómo funciona esta magia de la conexión humana, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, no olviden darle ese cariño a mi canal y, si todavía no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras historias. Activen la campanita para que les avise cada vez que subo contenido nuevo. Hoy vamos a conocer a Kerem, un hombre que, como muchos de nosotros, ha pasado por sus propios altibajos, sus propias luchas y sus propios momentos de duda. Pero lo que hace que su historia sea tan especial es la figura de esa mujer, esa presencia que en un momento crucial de su vida, entró y lo cambió todo. No hablo de un cambio superficial, de algo que se arregla con un simple gesto. Hablo de un cambio profundo, de esos que redefinen quién eres, cómo ves el mundo y qué es lo que realmente importa. Vamos a escuchar directamente de Kerem cómo fue ese encuentro, qué le dijo, qué hizo, qué impacto tuvo en su forma de pensar y actuar. Es importante entender que estas transformaciones no suelen ser instantáneas, sino que se construyen con el tiempo, con la paciencia, con la comprensión y con un amor incondicional que es capaz de ver el potencial en uno mismo, incluso cuando uno mismo es incapaz de verlo. Imaginen por un momento estar en un punto de su vida donde sienten que han perdido el rumbo, donde las cosas no salen como esperan, donde la motivación flaquea y la esperanza parece un recuerdo lejano. Es en esos momentos cuando una mano amiga, una mirada de apoyo, una palabra de aliento, pueden ser la chispa que encienda una nueva llama. Y eso es precisamente lo que Kerem va a compartir hoy. Nos contará cómo esta mujer, sin pretender ser una salvadora ni nada por el estilo, simplemente siendo ella misma, con su autenticidad, con su fuerza interior, logró sacarlo de ese estado de apatía o desilusión. Quizás fue su forma de enfrentar los problemas, su resiliencia ante la adversidad, su capacidad para ver el lado positivo de las cosas, o simplemente la confianza que depositó en él cuando él mismo dudaba de sus propias capacidades. Vamos a desgranar poco a poco cómo fue ese proceso. ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo era Kerem antes de ella? ¿Qué lecciones aprendió de ella? ¿Y cómo aplica esas lecciones hoy en su día a día? Esta no es solo la historia de Kerem, sino también un homenaje a todas esas personas que, sin buscar el reconocimiento, se convierten en pilares fundamentales en la vida de otros. Es una invitación a valorar esas conexiones genuinas, esas relaciones que nos impulsan a ser mejores, que nos inspiran a soñar más grande y a luchar con más fuerza. Piensen en las distintas facetas de la vida, la personal, la profesional, la emocional. ¿Cómo afectó esta mujer a cada una de ellas? Quizás Kerem era una persona retraída y ella le enseñó a abrirse al mundo. Quizás era alguien que se conformaba con poco y ella le animó a perseguir sus verdaderas pasiones. O tal vez Kerem estaba lidiando con miedos o inseguridades, y ella le dio el coraje para superarlos. Cada detalle, cada matiz de esta historia, es valioso. Y es que a veces en el ajetreo de nuestra vida cotidiana, olvidamos detenernos a reconocer la importancia de las personas que nos rodean. Damos por sentadas las pequeñas cosas, las miradas cómplices, los consejos oportunos, el simple hecho de saber que hay alguien que se preocupa por nosotros. La historia de Kerem nos recuerda precisamente eso, la inmensa influencia que una persona puede tener en la vida de otra, y la gratitud que debemos sentir por esas almas que iluminan nuestro camino. Verán, el cambio que esta mujer provocó en Kerem no fue solo una cuestión de motivación pasajera. Fue un cambio de mentalidad, una reconfiguración de sus valores, una redefinición de sus metas. Fue en esencia una transformación de su propia alma. Y es fascinante observar cómo a través de sus palabras, Kerem nos va a ir desvelando las claves de este proceso. Nos va a mostrar que el amor en su sentido más amplio y profundo, es una fuerza poderosa capaz de mover montañas, de sanar heridas y de inspirar los más grandes logros.
Quizás lo que Kerem descubrió es que esa mujer no solo le ofreció apoyo, sino que le mostró una nueva forma de verse a sí mismo. Tal vez le ayudó a reconocer sus propias fortalezas, esas que él mismo había pasado por alto. O quizás le enseñó a aceptar sus debilidades no como fracasos, sino como oportunidades de crecimiento. En cualquier caso, el resultado fue una persona renovada, con una energía diferente, con una visión más clara de lo que quería y de cómo podía conseguirlo. Y lo más importante de todo esto, lo que hace que esta historia resuene tan hondo, es su autenticidad. Kerem no se presenta como alguien que fue rescatado, sino como alguien que con la ayuda y la inspiración de esta mujer, encontró la fuerza dentro de sí mismo para emprender su propio camino hacia el cambio. Es un relato sobre el empoderamiento, sobre el descubrimiento personal y sobre el poder transformador de las relaciones humanas genuinas. Veremos cómo Kerem describe esa sensación, esa chispa inicial que le hizo darse cuenta de que algo estaba cambiando. Quizás fue un comentario específico, un acto de bondad inesperado, o simplemente la constancia de su presencia. Cada detalle es una pieza del rompecabezas que nos irá mostrando la magnitud de la influencia de esta mujer. Y a medida que Kerem vaya compartiendo, estoy seguro de que muchos de ustedes estarán pensando en sus propias vidas, en esas personas que han sido su faro en la oscuridad, su impulso en los momentos de duda. La belleza de este tipo de historias es que nos recuerdan que a pesar de las dificultades y los desafíos que podamos enfrentar, siempre hay esperanza. Siempre hay la posibilidad de un cambio, de una mejora, de un renacer. Y a menudo esa posibilidad viene de la mano de otra persona. Es una lección sobre la interconexión, sobre cómo nuestras vidas están entrelazadas y cómo podemos influir positivamente en los demás. Así que mientras escuchamos a Kerem, les invito a que se abran a sus propias experiencias. ¿Quién ha sido esa persona para ustedes? ¿Qué les enseñó? ¿Cómo les cambió? Reflexionen sobre ello porque estas son las historias que nos nutren, que nos dan fuerzas y que nos recuerdan la belleza de la condición humana. Y ahora, para ir cerrando este momento tan especial, quiero resumir un poco lo que hemos aprendido hoy. Kerem nos ha compartido la profunda y transformadora experiencia de cómo una mujer específica, a través de su presencia, su apoyo y quizás su visión única de la vida, logró cambiar el rumbo de su existencia de una manera inimaginable. Hemos escuchado sobre cómo esta influencia trascendió lo superficial, impactando sus pensamientos, sus acciones y su visión del mundo. Kerem nos ha mostrado que el poder de una conexión humana genuina puede ser la chispa necesaria para superar obstáculos, redescubrir el propio potencial y emprender un camino de crecimiento personal. Ha sido un recordatorio de la importancia de valorar esas relaciones que nos inspiran, que nos elevan y que nos ayudan a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. De verdad, muchas gracias por haber estado conmigo en este viaje emocional. Espero de corazón que la historia de Kerem les haya conmovido tanto como a mí. Me encantaría saber qué les ha parecido. ¿Han tenido ustedes una experiencia similar? ¿Hay alguien en sus vidas que haya cambiado su mundo de una forma parecida? Por favor, cuéntenmelo todo en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus experiencias y sus reflexiones, y creo que podemos aprender mucho unos de otros. Y antes de que se vayan, si han disfrutado de este vídeo y de la historia que Kerem ha compartido, les pido un último favor. Denle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan emocionarse y reflexionar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que espero que disfruten. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.